Este tipo de cálculo se realiza cuando se debe obtener moles de una sustancia partiendo de gramos de otra. Aquí tenemos un ejemplo que sería, calcule cuántas moles de sulfuro de aluminio, que sería sulfuro de aluminio, este de aquí, se producen cuando reacciona 50 gramos de ácido sulfhídrico, que sería H2S. ¿Qué tenemos que hacer en primer paso? Primero colocamos la cantidad que nos dan, que sería 50 gramos de H2S. Aquí tenemos que igualarlo, mejor dicho, equipararlo con el peso que tiene la mol de H2S. Acá. Para eso tenemos que saber cuánto pesa H2S. En esto usamos la tabla periódica. En la tabla periódica podemos ver que H tiene un peso de 1 gramo. Aquí podemos ver que tenemos 2H, lo cual representaría 1 por 2. En total nos daría 2 gramos. Y aquí también está el azufre S, que tiene un peso de 32 gramos. Como no tiene ningún extra que lo haga que sea más de una partícula de azufre, lo multiplicamos por 1. Al final sumamos los dos para saber cuánto pesa, que sería 34 gramos. Es decir que una mol de H2S pesa 34 gramos. Aquí colocamos los 30... Un poquito acá. Ahora lo que hacemos es colocar los 34 gramos abajo, porque así podemos cancelar gramos con gramos. Y arriba colocamos la mol que contiene esta cantidad. Como último paso, lo que debemos hacer es comparar las moles de la ecuación. En total tenemos una mol de Al2S3 y 3 moles de H2S. Las demás cantidades no cuentan, ya que no las estamos usando dentro de la ecuación. Así que en total tenemos 3 moles de H2S y una mol de Al2O3. Al hacer la operación nos da en la parte de arriba 50 y en la parte de abajo 102. Realizamos esta operación, 50 dividido entre 102, lo cual nos da la cantidad molar, es decir, 0.5 moles de Al2S3. Este es otro tipo de cálculo que se utiliza para obtener gramos de una sustancia a partir de gramos de otra. Aquí tenemos una ecuación común que sería K, es decir, potasio, más yodo es igual a yoduro de potasio. Aquí el primer paso a realizar es igualar la ecuación. Para esto, el único paso aquí sería aumentar un 2. Acá. A continuación, realizamos la ecuación, que sería calcular cuántos gramos de yoduro de potasio se producen cuando reaccionan 50 gramos de potasio. Aquí el primer paso es saber cuál es el peso del potasio. Esto es fácil, ya que se lo puede buscar normalmente en la tabla periódica, lo cual nos daría 39 gramos. A continuación lo colocamos arriba la mol que contiene este peso de 39 gramos. Después comparamos las moles de la ecuación. Tenemos 2 moles de yoduro de potasio y 2 moles de potasio. Listo. Para el paso final tenemos que pasar de moles a gramos. Para esto calculamos cuál es el peso del yoduro de potasio. Para calcular el peso del yoduro de potasio tomamos el peso del potasio, que serían 39 gramos, y el peso del yodo, que serían 126, lo cual nos da 165 gramos. Es decir, que una mol de yoduro de potasio es igual a 165 gramos. Para acabar, tomamos las medidas, las dividimos y al final nos da el resultado, que serían 634,61 gramos de yoduro de potasio. El reactivo, en esta ecuación se usan dos reactivos, que sería uno que sería el que está límite y el otro en exceso. El límite es el reactivo que se acaba primero en la reacción y limita la formación de más productos. Y el exceso es el reactivo que sobra en la reacción. Para esto usaré el siguiente ejemplo.
Ahí. Calcule los gramos de sulfato férrico, es decir, Fe2SO4 3, se producen cuando reaccionan 55 gramos de hidróxido férrico y 70 gramos de ácido sulfúrico. Aquí, para realizar esta reacción, el primer paso sería pasar a mol los reactivos. El primer reactivo que vamos a pasar a mol sería el hidróxido férrico, que es FeOH3. Aquí, al pasarlo a mol, hacemos el mismo proceso anterior, en el cual buscamos el peso de FeOH3 usando la tabla periódica, lo cual nos da 107 gramos. Al realizar la operación nos da igual a 0,51 moles de FeOH3. Realizamos el mismo proceso con lo que sería el ácido sulfúrico, lo cual al final nos da 0,71 moles de H2SO4. El siguiente paso sería comparar los moles que ya tenemos con los moles que necesito. Los moles que necesito serían 3 moles de H2SO4 y 2 moles de FeOH3. Al comparar los moles, primero usamos los 0,51 moles de lo que sería el hidróxido férrico, lo cual nos daría una cantidad de 0,76 moles de H2SO4. Después comparamos los 0,71 moles que tenemos del ácido sulfúrico. Arriba colocamos los 2 moles del del hidróxido férrico y abajo los 3 moles del ácido sulfúrico, lo cual nos daría un total de 0,47 moles de FeOH3. Aquí ahora necesitamos saber cuál es el reactivo de exceso y cuál es el reactivo límite. Como podemos ver, tenemos 0,51 moles de FeOH3 y lo que necesitamos serían 0,47 moles de la misma sustancia, FeOH3. Eso nos daría un exceso, debido a lo que tenemos es mayor a lo que necesitamos, lo cual nos dejaría 0. Nos deja a que tenemos 0,71 moles de H2SO4 y necesitamos 0,76 moles de H2SO4. El reactivo en exceso se lo dejaría ahí y como paso final tenemos que calcular el ejercicio con el reactivo límite, que sería el cual necesita para llegar, o sea, en el cual no tenemos la cantidad suficiente. Aquí usamos el proceso de 0,71 moles de H2SO4, que es la cantidad que tengo de moles. Lo multiplicamos comparando moles por 1 mol de Fe2SO4 3 dividido entre las 3 moles de H2SO4. A continuación buscamos el peso en la tabla periódica y sumamos, lo cual nos daría que el Fe2SO4 tiene un peso de 400 gramos y lo dividido entre la mol que lo contiene. Al final, esto nos daría un peso de 94,66 gramos de Fe2SO4. ¿A qué se refiere eso? No todas las sustancias están al 100% de pureza. En ocasiones estas se encuentran a un menor porcentaje. Por eso dentro de los cálculos se debe calcular el porcentaje al cual está, es decir, el porcentaje de pureza que tiene la sustancia. Esta puede ser que se encuentre en los reactivos o en los productos. El ejemplo lo vamos a tomar aquí, que sería, calcule cuántos gramos de sulfato cúprico se producen cuando reaccionan 150 gramos de ácido sulfúrico al 75%. Aquí tenemos que hacer una operación de gramo a gramo normal, con la excepción de que tenemos que multiplicar 150 gramos de H2SO4
por 75% y dividirlo entre 100%. El porcentaje que nos den siempre debe ir en la parte de arriba. Puede ir al inicio, como sería aquí si está en los reactivos, o al final si es en el producto. Si sería en el producto, nos pedirían cuántos gramos de sulfato cúprico al 75%, pero aquí nos lo piden en el reactivo. Aquí usamos una operación normal, calculando primero el peso del H2SO cuadro, que sería 98, y arriba colocamos la mol que encierra a esto. Después multiplicamos por lo que sería el sulfato cúprico, las moles de la ecuación, que serían ahí. Y por último, calculamos el peso del sulfato cúprico y lo dividimos entre la mol que los contiene. Esto nos da un total de 182,52 gramos de sulfato cúprico. De rendimiento. Toda ecuación química que se realice en el laboratorio puede tener errores humanos o por calibración de los instrumentos. Por tal motivo, el resultado teórico puede ser diferente al resultado del laboratorio o real. Por ello, se realiza la fórmula que sería: el porcentaje de rendimiento es igual al resultado real, que es el que nos dan, entre el resultado teórico, que es el que nosotros calculamos. Y esto se lo multiplica por 100 para sacar un porcentaje. Como ejemplo vamos a usar la siguiente fórmula, que sería la reacción de 6,8 gramos de ácido sulfídrico H2S en el laboratorio produce 8,2 gramos de azufre. Este 8,2 gramos de azufre sería el resultado real. Aquí se debe saber cuál es el rendimiento de la reacción. Para esto realizamos una operación de gramo a gramo normal para calcular lo que sería el resultado teórico. Aquí tomamos primero los 6,8 gramos de H2S que ya nos dan, lo multiplicamos por el peso de H2S, por una mol de H2S, y lo dividimos entre 39 gramos de H2S, que es el peso de la mol de H2S. Aquí comparamos moles, en los cuales tenemos 3 moles de S, que sería azufre, y 2 moles de H2S, ácido sulfúrico. Al final multiplicamos por 32 gramos de azufre, que están contenidos en una mol de azufre. Este total nos da 9,6 gramos de azufre, lo cual nos daría un porcentaje de rendimiento, que sería el resultado real, que es el que primero nos dan, de 8,2 gramos de azufre, dividido entre el teórico, que es 9,6 gramos de azufre. Esto lo multiplicamos por 100 y nos da un total de 85%, lo cual sería el porcentaje de rendimiento.